viene refiriendo a los subsidios millonarios que reciben 5 o 6 asociaciones y fundaciones, y vamos a hablar ahora con Analía Torres, que es la contadora de la Fundación Ayudándonos. Analía, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están? Bien. ¿Estuviste en el encuentro legislativo de ayer, vos personalmente? Sí, Bien. presencié el encuentro y pudimos dar las explicaciones para que los diputados que tenían alguna duda o que desconocían cómo funcionábamos o lo que hacíamos, pudieran tener la letra nuestra, digamos, ¿no? Bien, ahora profundizamos en eso, pero te hago una pregunta antes, porque los partes informativos han aludido a una supuesta conflicto de interés que señaló, no sé si la diputada explícitamente, pero aluden a una funcionaria que es parte integrante de una asociación. ¿Vos pudiste escuchar? ¿Sabés a qué se refieren? Sí, es alguien que está de funcionaria en el Ministerio de Bienestar Social. Yo no puedo dar explicaciones de eso porque Claro. no es mi fundación, digamos. Ah, bien. Es decir, hay una funcionaria que está en el área de bienestar, de desarrollo social, que es parte Sí, de una de las entidades que reciben subsidios. no es parte, Ah, renunció a la fundación de la que estuvo. era parte. Sí, exacto. Bien. No, te lo preguntaba genuinamente porque vimos, incluso cuestiono que no pongan los nombres porque genera una confusión. ¿Vos estás de vicepresidente de Empatel todavía? Sí. Sí, Sí, claro, pero no, bueno, y hasta pensé en mira, eso, viste, digo, capaz que se no, refieren, viste, terminás pensando, no sabes si es, bien, bien, no. Si me hubieran dicho algo de eso, hubiera sido un poco más vehemente yo en mis está apreciaciones. bien, está bien. No tiene nada que ver. En Patel No, tiene claro, otra claro que no, actividad, pero es otro como ministerio. planteo, No. está bien, Aparte, yo estoy de tesorera en la fundación desde el año 2005, que me llevó bien. la ex jueza Elvira Rossetti. O sea, es algo que es totalmente ajeno a la función pública mía. No Bien, 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 tiene nada que ver. bien. Gracias a Dios. Bueno, buenísimo. Y realmente me lo preguntaba porque, digo, tienen que poner qué ocurre si se dijo, porque si no es como que todo es lo mismo, todo queda, Bueno, y es nunca hay bastante, precisión. yo un poco lo puse hoy en mi muro del Facebook y del Instagram, porque es desagradable que salgan a hacer apreciaciones públicas sin haberse informado adecuadamente, porque obviamente no, o sea, nada es como lo plantearon, pero como dice el refrán, siembra, que algo quedará, y no es la idea. Las fundaciones estas fueron convocadas, la mayoría, por el contador Jorge en su momento, que era gobernador, buscando fundaciones que tuvieran la documentación en orden para poder recibir subsidios, porque después todo esto es auditado por el Tribunal de Cuentas. Es decir, no sale plata del Estado así arbitrariamente y porque sí y para no sabemos qué. Eso no existe. Bien. Sí te digo, como ciudadano común, cualquiera que lee los Sí. montos que perciben las fundaciones, y entiendo además que es un mecanismo, no sé si correcto, pero que se usa desde hace mucho, esta idea de descentralizar costos de determinadas políticas públicas y dejarlo en manos de las organizaciones. Yo miraba, y te consulto puntualmente de lo que estimo sabés, que es la Fundación Ayudándonos. Bueno, la Fundación Ayudándonos, yo te digo, nosotros para poder tener en funcionamiento y operativo el hogar que tenemos, que en su Sí, momento tenía 13, 15 nenas con muchísimas dificultades, porque ustedes saben que son personas que las han sacado de su hogar por las grandes dificultades y las cosas que viven en ellos. Entonces tienen serios problemas, necesitan asistencia psicológica, de operadoras, de gente capacitada, y necesitan 24/24. O sea, nosotros, no hay, en ningún momento pueden quedar solas, ni con una ni con dos operadoras. O sea, necesitan la atención personalizada, ¿sí? Entonces, si yo te digo que tenemos 22 personas bajo el gremio de UTEDIC y que en el mes de marzo pagamos 37 millones de pesos, porque hay gente que a su vez tiene una antigüedad. Nosotros tenemos este convenio desde el año 2014 bien, y recibimos gente con
que hoy tiene 23, 25 años de antigüedad. Entonces, es decir, vamos poniendo, la Fundación Ayudándonos tiene 22 empleados, ¿son registrados? ¿Empleados y empleadas? Exacto, sí, 22 empleados y empleadas registradas de UTEDIC sí. que cumplen las tareas para la atención de este hogar con 12 pibas, me decís. A veces son 12, a veces Bueno, son 13, claro. hemos tenido 9, 8, lo que pasa que la estructura vos la tenés que mantener. Lo que sí hace el Estado por ahí es cuando necesita una operadora en otro lugar, porque tiene más gente en otro espacio, las mueve para que puedan cubrir la asistencia cuando en los otros hogares hay menos gente. Pero de un día para el otro te pueden aparecer 2 o 3 personas juntas. Entonces Bien. vos la estructura no la podés desarmar. Bien. ¿Sí? ¿Y esto desde cuándo existe esa planta de trabajadores y trabajadoras? Y muchos de ellos tienen 23 años de antigüedad, Ajá. otros se van rotando, Bien. si no funcionan se despiden, o sea, pero lo cierto es que nosotros recibimos 12 pagos en el año, Sí. y en el medio tenés que pagar aguinaldos, entonces vos tenés que hacer una reserva para aguinaldos, tenés que hacer una reserva para... Con ese solo dato que me das, uno interpreta, porque yo miraba, la Fundación Ayudándonos más o menos, a grandes rasgos, el año pasado recibió yo decía 1 millón por día. Bueno, no, acláralo, porque... Pero bueno, si yo te saco esta cuenta, 37 millones de pesos, más 20 de cargas sociales, ya estás casi en 60 millones de pesos. Tenés 1 millón de pesos solamente de impuestos a los débitos y créditos bancarios por el movimiento de dinero, porque se hace todo bancarizado, ¿sí? Y yo tengo que reservar para pagar aguinaldos no menos de 6 millones de pesos. Sí, por eso digo, Analía, las cifras son esas, es decir, incluso superiores. Entonces, yo las expliqué ayer porque, o sea, para el que no ejerce una actividad, digamos, no está acostumbrado a la profesión o no sabe cuánto es el valor de una persona en relación de dependencia, por ahí son cifras que a cualquiera dice, ¿qué pasa con esto? Sí. Nosotros en la Fundación, para funcionar con el resto de las actividades nuestras, que son muchísimas, de ese convenio, tenemos un 10% afectado al funcionamiento de la Fundación. O sea que son 7,5 millones. ¿Para qué? Para darle apoyo escolar y talleres a más de 2.000 niños por año, que es lo que hacemos en la Fundación. Tenemos adultos que terminan el secundario, tenemos gente que ha venido a colaborar con la Fundación, a nutrirse de los conocimientos de la Fundación, y hoy son profesoras y están dando apoyo escolar a otros chicos. O sea, hay una trayectoria de trabajo. Entonces, salir a las redes, la verdad es bastante desagradable. Nosotros este año pensábamos un poco trasladar a gente más joven, porque ya somos todos medios grandes. O sea, está Elvira Rossetti tiene 88 años. ¿Sigue ahí? Mirá vos. Bueno. Es secretaria de actas. Pocha está de presidenta. Pocha Gladys Russell, ¿verdad? Sí. Exacto, Gladys Russell. Y ella, imagínate el andamiaje que tiene en el tema de violencia escolar y doméstica, y hay todo un área que se ocupa de esto. Es una fundación que además le da servicios a toda la comunidad. No hay distinción entre si vienen de un colegio del centro o de un colegio de la periferia, y todos los chicos están en el mismo ámbito. Muchos eligen estar en la fundación porque es un ámbito donde se sienten cuidados, atendidos, escuchados. Entonces, que salgan así sin habernos ni siquiera visitado, ni haberse nutrido de la información, la verdad que lastima un poco, ¿no? Bien. Porque no es la idea. Y yo entiendo las cuestiones de la política, pero esta es la clase política que no me gusta realmente. Está bien. Analía, y por otro lado hay otro costado. Digamos, suscribo totalmente lo que estás diciendo. Un diputado no solamente tiene la misión de mirar unos números y tirar al voleo, sino que tiene que hacer un trabajo un poquito más serio. Pero por otro también entiendo que
es un compromiso de cada fundación ser transparente y dar explicaciones incluso a la comunidad, como lo estás haciendo ahora. Absolutamente. Yo por eso, cuando estuve en la legislatura, casi celebré que pudiéramos estar. Me hubiera gustado estar antes en un ámbito que no fuera de tanta exposición innecesaria, claro. Pero yo creo que un ciudadano que pasa por la calle, y lo dije, quiere preguntar qué hacemos nosotros y qué se hace con el dinero y cómo se rinde, y la verdad es que tenemos obligación de hacerlo. Sí, sí, totalmente, y además, Analía, te digo algo, si querés, de la cocina periodística, muchas veces ni siquiera las personas que nos creemos que estamos informadas sabemos específicamente estas cuestiones. Yo desconocía que, por ejemplo, que la Fundación Ayudándonos tuviera una planta de trabajadores tan nutrida, y sí me mueve a una pregunta que es histórica. A ver. ¿Por qué el Estado necesita que esto se tercerice de alguna manera y no lo puede hacer por su cuenta? La verdad que eso habría que preguntárselo a quienes toman este tipo de decisiones, porque bueno, no es mi área, simplemente en su momento a nosotros nos convocaron a ver si podíamos ayudar en esto, y la verdad que la fundación, o sea, si vos me preguntás a mí, no debería existir ni la fundación ni el Ministerio de Bienestar Social, porque quiere decir que tendríamos una sociedad suficientemente atendida que no necesitara de nada de esto, ¿no? Pero lamentablemente todavía eso no sucede, y se hacen necesarias estas herramientas y estas cuestiones de articulación. Bien. ¿No? Y te consulto, y por ahí no te corresponde decirlo, pero yo hago la pregunta. No digo, la Fundación Ayudándonos es una entidad con un nombre de ya muy conocida, una trayectoria, se sabe de qué personas hablamos. Apareció mezclada con otras organizaciones que a lo mejor no tienen esa misma trayectoria. Dentro de lo que se conversó ayer, ¿a vos te quedó algo que te hiciera ruido respecto de otros manejos, como, bueno, a la salida del encuentro, la diputada Gisela Cuadrado del radicalismo, que es la que motorizó todo esto, volvió a hablar de que, bueno, hubo subsidios no rendidos en tiempo y forma, esto de la incompatibilidad de una supuesta integrante con un cargo público? ¿A vos te quedó la misma impresión de que la claridad que decís tiene Ayudándonos la tienen las otras organizaciones? Bueno, a nosotros nos dijeron, tuvimos la suerte que después de todo nos terminaron diciendo que éramos la que más organizada estaba, así que eso me gratifica de alguna manera. Uh-huh. Y cada una de las otras, que en algún punto me sorprendieron gratamente, porque yo no las conocía, si tienen que dar explicaciones, pues que las den y que se hagan cargo, o sea, porque estamos hablando, vuelvo a decir, de dinero público y corresponde. Pero lo que sí te puedo decir, que si vos tenés dentro de la estructura algo sin rendir o algo, digamos, que se traba de alguna manera, el andamiaje del Estado automáticamente se traba, porque justamente las fundaciones o las instituciones que no tienen su documentación en orden no son pasibles de recibir subsidios. Con lo cual, en algún momento, estos subsidios se cortan, o sea, si no están las cosas en regla. Y el Tribunal de Cuentas es absolutamente exigente, o sea, a nosotros también nos hacen observaciones, obviamente las respondemos, claro. Y hoy tenemos todo aprobado, ¿no? Sí, porque a veces no entienden, porque a veces me ha llegado a pasar de tener un comprobante que no se lee bien el quit y te piden explicaciones y tenés que llamar al proveedor para que de su puño y letra explique que hizo operaciones genuinas, que se hizo con la fundación, que se pagó con tal transferencia, o sea, y está bien que lo haga, está bien. Nosotros tenemos todos los balances subidos a la página de AFIP, tenemos todos los balances presentados en el Registro Público de Comercio, todas las rendiciones aprobadas por el Tribunal de Cuentas, más allá de este ida y vuelta, que es bastante natural que se produzca, porque bueno, por ahí hay un gasto que ellos no entienden si corresponde o no corresponde, o sea, y tengo todo aprobado, así que las que hemos hecho corresponde. Bien. Bueno, está bueno que se pueda hablar así, incluso
lo que la diputada señala como una cuestión grave, yo creo que es al contrario, ¿no? Esto último, digo, a la salida de la reunión, Gisela Cuadrado dijo que se detectaron rendiciones de subsidio fuera de los plazos y objeciones del Tribunal de Cuentas. Esto que parece una anomalía, en todo caso, habla del funcionamiento institucional, porque no es nada grave que una organización presente un poco tarde una rendición. La verdad es que puede pasar, nos pasa a las personas comunes y corrientes. Porque la mayoría de la gente que está en este tipo de instituciones lo hace desde un punto de vista de colaboración. Entonces, a veces, yo, por ejemplo, es una tarea que la hacía yo, y que hoy la tengo delegada en profesionales que son parte del estudio, y a veces los tiempos te apremian o tenés otras urgencias. Vos sabés que, bueno, yo particularmente tengo mucha actividad todavía, y bueno, a veces te puede pasar que o se te va una persona que tenía esa tarea a cargo, y hasta que formás otra te lleva tiempo. Es decir, esas cosas pueden pasar. Lo que no puede pasar es que vos ese dinero lo usés para cosas que no corresponden, y en ese sentido yo creo que está bueno que se haya hecho una puesta en valor hacia la sociedad. Lo que me hubiera gustado es que antes nos conocieran, nos visitaran, se nutrieran de información, y entonces hubieran salido, si es que correspondía, con lo que realmente corresponda. Bien. Bien, Analía, te agradezco, y no puedo dejar de decirlo, lo podría decir al cierre sin vos presente, pero lo voy a decir. También esto surge de digamos, en los fines de los 90, inicios de los 2000, hubo unos desmanejos notables en el manejo de dineros que fueron desviados del Estado a fundaciones y asociaciones que terminaron en causas judiciales con condenas y demás. Digo, las preguntas sobre estas cuestiones también son hijas de esa historia un poco, pero... Yo eso lo comprendo perfectamente, claro. Pero los mecanismos de control que hoy tiene el Estado, son mucho mejores. En ese momento no los tenía, no dan margen para ninguna cosa de estas características. Que además uno está en una comunidad chica donde todo el mundo sabe quién es quién. La verdad que mínimamente deberían haber levantado el teléfono. Bien, Analía. Bueno, agradezco el contacto, y si tenés algo más que agregar, por supuesto que te escuchamos. No, visítennos cuando quieran, porque la actividad es genuina, es mucha y es muy gratificante. Bárbaro, gracias de vuelta. Al contrario, a ustedes. Analía Torres es la contadora de la Fundación Ayudándonos, parte de la que, cuando decimos la contadora, quiere decir que está laburando ahí en la Fundación Ayudándonos. Es una fundación histórica y quedó en el centro de la escena cuando la diputada Gisela Cuadrado explicó, al iniciar este proceso, el año pasado ya era esto, mediados del año pasado, describió simplemente que, por ejemplo, Ayudándonos había recibido 240 millones de pesos entre enero y septiembre, y otras fundaciones que son Huetrache, Otto Krause, Rumen, Cosecha Limpia y Cambiando Vidas, cifras similares. Ayer se ventiló la situación, dieron explicaciones, referencias de las distintas instituciones. La diputada tiró esto de que habría una funcionaria con incompatibilidad de funciones. No está claro de quién se trata, estamos tratando de averiguarlo para informar como corresponde, cosa que no han hecho desde la legislatura.